Junio de 1944. 5 años después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Europa pendía de un hilo. En el oeste, los aliados preparaban una invasión a gran escala para abrir un nuevo frente y liberar Francia. Mientras la Wehrmacht aguardaba el inminente desembarco aliado, Adolf Hitler permanecía en el Berghof, su residencia en los Alpes bávaros, sobre Berchtesgaden. El 3 de junio, mientras las fuerzas aliadas ultimaban los preparativos para la invasión, en aquel refugio se celebró una boda en un ambiente marcado por la tensión. Gretel Braun, hermana menor de Eva Braun, contrajo matrimonio con Hermann Fegelein, un alto oficial de las SS y enlace de Heinrich Himmler, en el cuartel general del Führer. La ceremonia reunió a figuras del régimen, quienes vistieron sus mejores galas para la ocasión, salvo Hitler, que optó por su característico uniforme gris. Asumiendo el rol de anfitrión y figura paterna de la novia, Hitler permitió que el evento transcurriera con cierta distensión. Se sirvió champán sin restricciones y una banda de la SS amenizó la velada con música para los invitados, quienes no tardaron en entregarse al baile y la bebida. A pesar del ambiente festivo, Hitler no permaneció mucho tiempo y se retiró temprano, dejando que la celebración continuara sin él. La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche, con los asistentes disfrutando de la abundante bebida y la atmósfera de camaradería. Entre ellos, Martin Bormann fue quien más se dejó llevar por la celebración, bebiendo en exceso hasta perder la compostura. Su estado llegó a tal punto que sus acompañantes tuvieron que cargarlo a rastras hasta su residencia, incapaz de mantenerse en pie por sí mismo. Hitler estaba convencido de que su posición era segura y esperaba con impaciencia la llegada de los aliados, confiado en que la invasión sería contenida y destruida en el muro atlántico. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, incluso dudaba de que las fuerzas enemigas se atrevieran a cruzar el Canal de la Mancha. En sus discursos insistía en una consigna provocadora que repetía constantemente: «Dicen que vendrán. ¿Por qué no lo hacen?». Para Hitler, el fracaso de la ofensiva aliada significaría mucho más que una simple victoria defensiva. Creía que si la invasión era repelida, tanto británicos como estadounidenses se verían obligados a abandonar la guerra, lo que permitiría centrar todos los esfuerzos militares en el frente oriental contra la Unión Soviética. Para proteger el frente occidental, Hitler ordenó la construcción de una extensa línea defensiva a lo largo de la costa atlántica, conocida como el Muro Atlántico. Esta barrera, presentada como una impenetrable línea defensiva que se extendía desde Noruega hasta la frontera con España, era en gran medida un producto de la propaganda nacionalsocialista más que una estructura verdaderamente eficaz. Una vez más, Hitler se dejó llevar por la ilusión de su propio régimen y rechazaba cualquier comparación con la línea Maginot, la fortificación francesa que había fracasado en 1940. Tampoco prestaba atención a las advertencias de los comandantes encargados de la defensa costera, quienes insistían en que no contaban con suficiente hormigón para completar los búnkeres y las baterías necesarias. La escasez de recursos se debía, en gran parte, a que Hitler había priorizado la construcción de enormes refugios para submarinos, convencido de que una nueva generación de U-Boote cambiaría el curso de la guerra y neutralizaría la superioridad naval de los aliados, a pesar de que la Kriegsmarine ya había perdido el control del Atlántico. El comandante en jefe del frente occidental, el mariscal Gerd von Rundstedt, consideraba que el muro atlántico no era más que una exageración sin valor real. Como otros oficiales de alto rango, tenía presente la enseñanza de Federico el Grande: quien intenta defenderlo todo no defiende nada. En su opinión, la Wehrmacht debía retirarse de Italia, cuya geografía solo dificultaba cualquier operación defensiva, y replegarse más allá de los Alpes para establecer una línea más sostenible. También cuestionaba la permanencia de un número tan elevado de tropas en Noruega, pues consideraba que su importancia militar estaba limitada únicamente al ámbito naval y no representaba una prioridad en el conflicto terrestre. Los altos mandos alemanes cuestionaban la decisión de Hitler de convertir varios puertos en posiciones fortificadas. Ordenó que Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Havre y Cherburgo en el Canal de la Mancha, junto con Brest, La Rochelle y Burdeos en el Atlántico, fueran designados como Festungen,
guarniciones fortificadas que debían resistir hasta el último hombre. Estas plazas fuertes, concebidas para retrasar el avance enemigo, debían mantenerse incluso si quedaban aisladas. La estrategia generó críticas dentro del ejército. Muchos comandantes advertían que dispersar unidades en puntos fijos debilitaba la capacidad de maniobra y respuesta ante una invasión. A pesar de estas objeciones, Hitler insistió en su plan y prohibió la movilización de la división estacionada en las islas anglo-normandas. Consideraba que los británicos intentarían recuperar ese territorio antes que cualquier otro en el continente. Convencido de su análisis, rechazó la posibilidad de trasladar esas fuerzas a Francia, donde podrían haber reforzado la defensa alemana. Hitler consideraba que la construcción de fortalezas en el este y el oeste era esencial para contener al enemigo y evitar retiradas no autorizadas por sus generales. Su estrategia inmovilizó a miles de soldados en posiciones estáticas, lo que debilitó la defensa del interior de Alemania. En el norte de Francia, 120.000 hombres quedaron atrapados en guarniciones fortificadas, sin posibilidad de reforzar otras zonas clave. La orden de defender estos enclaves contradecía los principios tradicionales del Estado Mayor alemán, que favorecía la flexibilidad táctica. El día D, la perspectiva alemana del desembarco. Hitler encargó la mejora de las defensas del Canal de la Mancha al mariscal Erwin Rommel, comandante del grupo de ejércitos B. Rommel, quien había sido un fiel seguidor del régimen. Experimentó un cambio en su perspectiva tras enfrentar la superioridad aérea aliada en el norte de África. A pesar de su prestigio como estratega y héroe de guerra, se volvió crítico con la conducción de la guerra. Describía con ironía los discursos de Hitler dirigidos a los generales desmoralizados, refiriéndose a ellos como tratamientos de rayos de sol. Sin embargo, Rommel nunca desistió en sus intentos de mejorar las defensas de la costa. Rommel pasaba poco tiempo en el castillo. Se levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba con el teniente general Hans Speidel, su jefe de Estado Mayor, y salía de inmediato en su coche oficial Horch para realizar inspecciones a lo largo de la costa. Solo lo acompañaban un par de oficiales. Las reuniones de su Estado Mayor se llevaban a cabo por la tarde, tras su regreso. Después de cenar de manera frugal, solía reunirse con un círculo reducido de confianza, formado principalmente por Speidel y el contraalmirante Friedrich Ruge, su asesor naval. Durante sus paseos nocturnos bajo los cedros del castillo, discutían en privado asuntos que no podían tratar en las reuniones formales. Uno de los temas que más frustraban a Rommel era la falta de un mando unificado para la defensa de Francia. Hitler, influenciado por Göring y el almirante Dönitz, se negaba a fusionar la Luftwaffe y la Kriegsmarine bajo una sola autoridad, prefiriendo mantenerlas como entidades separadas que solo él podía supervisar. La Luftwaffe tenía alrededor de 350.000 efectivos en el oeste, la mayoría asignados a tareas logísticas y de comunicaciones dentro del extenso aparato de poder de Göring. Además, el mariscal del Reich se negaba a colocar su artillería antiaérea bajo el control del ejército, lo que impedía coordinar la defensa terrestre con la protección aérea, dejándola vulnerable a los ataques aliados. Cada vez que Rommel expresaba su frustración por la ineficacia de la Luftwaffe, el cuartel general de Hitler intentaba calmarlo con promesas de una inminente producción de cazas a reacción y armas secretas que supuestamente obligarían a Gran Bretaña a rendirse. Rommel no solo desconfiaba de estos anuncios, sino que comprendía que operativamente su margen de maniobra era inexistente. Cada vez más convencido de que los aliados elegirían Normandía como punto de desembarco, Rommel inspeccionó con frecuencia las defensas costeras de la región. Observó que la bahía que luego sería conocida como Playa Omaha tenía similitudes con Salerno, donde los aliados habían desembarcado en Italia. Creía que el desenlace de la batalla se decidiría en los primeros 2 días y se dedicó sin descanso a fortalecer la defensa. Para reforzar las fortificaciones, se reutilizaron torretas de tanques franceses capturados en 1940, que fueron instaladas en búnkeres de hormigón y apodadas Tobruks, en referencia a la batalla en el norte de África. Rommel también impulsó la construcción de obstáculos para dificultar el aterrizaje de tropas aerotransportadas. Con mano de obra francesa y prisioneros de guerra italianos,
se levantaron grandes postes de madera en las áreas identificadas por los paracaidistas alemanes como posibles zonas de aterrizaje. Estos obstáculos, dispersos por campos y praderas, fueron apodados espárragos de Rommel por su forma y disposición. Las inspecciones constantes de Rommel en el frente occidental afectaron el entrenamiento de las tropas. El enfoque en la fortificación redujo las oportunidades de práctica y la escasez de munición limitó los ejercicios de tiro, lo que impactó la precisión de las unidades alemanas. A pesar de la aparente solidez de las fuerzas alemanas en el oeste, la realidad era distinta. Rundstedt, en teoría, comandaba 1.500.000 soldados, pero no tenía autoridad sobre la Luftwaffe ni la Kriegsmarine. De los 850.000 hombres asignados al ejército, la calidad de las unidades variaba. Más de la mitad de las 36 divisiones de infantería carecían de artillería móvil y estaban relegadas a la defensa costera. Algunas de estas formaciones incluían los llamados batallones de oreja y estómago, compuestos por soldados con heridas abdominales o problemas auditivos. Las divisiones desplegadas en Francia contaban con un número significativo de reclutas demasiado jóvenes o demasiado mayores, lo que afectaba su rendimiento. Además, las unidades de infantería en el oeste se vieron debilitadas por la prioridad dada a la SS, los paracaidistas de la Luftwaffe y las divisiones blindadas, que recibían a los mejores reclutas. Como resultado, la falta de refuerzos adecuados obligó a las unidades acorazadas a mantenerse en combate por períodos prolongados, reduciendo su capacidad operativa. El ejército alemán en Francia incluía soldados de territorios anexados como Alsacia, Lorena y Luxemburgo, además de Volksdeutsche, hombres de origen germánico nacidos fuera de Alemania. Muchos tenían dificultades con el idioma y una integración limitada en las unidades. Además, el reclutamiento forzado llevó a jóvenes polacos al frente, sin posibilidad de elección. Los oficiales y suboficiales alemanes al mando de tropas extranjeras reclutadas por la Wehrmacht temían que, en pleno combate, sus propios hombres se volvieran contra ellos. La desconfianza era justificada, ya que varios de estos soldados desertaron y se unieron a la resistencia francesa. La 352ª División de Infantería fue la unidad alemana más destacada en los desembarcos del día D, siendo la principal defensora en Omaha Beach y parte de Gold Beach. Creada en noviembre de 1943 en Saint-Lô, bajo el mando del teniente general Dietrich Kreis, estaba formada por veteranos del Frente Oriental, jóvenes reclutas y soldados de ascendencia alemana. Inicialmente destinada al Frente Oriental, fue enviada a Normandía ante la inminente invasión aliada y desplegada en el sector de Bayeux como parte de la estrategia de Erwin Rommel. Las divisiones acorazadas y de granaderos blindados, tanto de la SS como del ejército regular, representaban la fuerza más efectiva dentro de las tropas alemanas en Francia. En contraste con la debilidad de muchas unidades de infantería, estas formaciones estaban mejor equipadas y contaban con soldados experimentados. Entre ellas, destacaba la Panzer Lehr Division, comandada por el teniente general Fritz Bayerlein, veterano de la campaña en el norte de África y uno de los oficiales de confianza de Rommel. Esta división estaba compuesta por personal proveniente de los centros de instrucción de fuerzas blindadas, lo que la convertía en una unidad de élite dentro del ejército alemán. Otra de las divisiones más potentes en Normandía era la 2ª División Acorazada, comandada por el teniente general Heinrich von Luttwitz. Rommel confiaba en su capacidad de liderazgo e incluso lo consideraba una opción viable para negociar con los aliados si la situación lo exigía. Más cercana a la costa, la 21ª División Acorazada tenía la misión de frenar el avance británico en el sector de Caen. Sin embargo, sus unidades estaban equipadas con tanques Mark IV, en lugar de los más avanzados Panther o Tiger. Además, una parte significativa de su personal estaba formada por Volksdeutsche, soldados de origen germánico que, según su comandante, el teniente general Edgar Feuchtinger, tenían dificultades para comprender y ejecutar órdenes. En el sector británico, especialmente en el flanco oriental, alrededor de Caen, se desplegó una de las mayores concentraciones de divisiones acorazadas de la Waffen-SS desde la batalla de Kursk. Entre ellas se encontraba la 1ª División Acorazada de la SS,
junto con la 12ª División acorazada Hitlerjugend, formada por jóvenes combatientes altamente adoctrinados. Día D. La invasión. En las primeras luces del 6 de junio de 1944, el teniente coronel Werner Pluskat, al mando del primer batallón de fusileros de la 352 División de Infantería, observaba el mar desde una posición fortificada en lo alto de la playa Omaha. Desde el interior del búnker, vigilaba el horizonte con sus prismáticos sin notar movimiento alguno. A sus pies, su perro descansaba en silencio, hasta que de pronto se levantó sobresaltado y comenzó a ladrar en dirección al Canal de la Mancha, como si hubiera detectado algo invisible en la densa niebla. Movido por la inquietud del animal, Pluskat alzó nuevamente los prismáticos. Esta vez, entre los bancos de niebla que empezaban a disiparse, pudo distinguir siluetas oscuras emergiendo en el horizonte. Frente a sus ojos, miles de buques de guerra, transportes y lanchas de desembarco aliadas avanzaban hacia la costa francesa. Ante él se desplegaba la flota de invasión más grande de la historia, con más de 6.000 embarcaciones en rumbo directo hacia Normandía. En ese instante, Pluskat fue uno de los primeros oficiales alemanes en presenciar el inicio del día D. Aproximadamente a las 5:50 de la mañana, la flota aliada abrió fuego contra las defensas costeras de Normandía. Desde acorazados, cruceros y destructores, cientos de cañones giraron hacia tierra firme y lanzaron una intensa andanada sobre las 5 playas del desembarco. El bombardeo incluyó proyectiles de diversos calibres y más de 38.000 cohetes, que arrasaron el terreno y lo cubrieron de cráteres y humo, dejando la costa transformada en un paisaje devastado, similar a un campo lunar. Mientras la costa era golpeada por el fuego naval, cientos de lanchas de desembarco se dirigían hacia la orilla con miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses a bordo. Muchos de ellos estaban exhaustos tras largas horas de espera y visiblemente afectados por el fuerte oleaje que alcanzaba los 2 metros. Empapados por el oleaje, los soldados británicos y estadounidenses pronto se arrepintieron de haber ingerido el abundante desayuno previo al desembarco. Las raciones de carne enlatada no tardaron en reaparecer, y el malestar general se intensificó con el vaivén de las lanchas. Las bolsas para el mareo, ya húmedas por el agua del mar, se rompían con facilidad, lo que llevó a muchos a utilizar sus propios cascos como recipiente improvisado, enjuagándolos rápidamente al sumergirlos en el agua cuando una ola lo permitía. En cambio, las tropas alemanas, protegidas en búnkers y trincheras, soportaron el bombardeo sin grandes pérdidas. Descansados y en alerta, esperaban el desembarco con las armas preparadas. A las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, la 4ª División de Infantería estadounidense fue la primera en tocar tierra en el sector designado como Playa Utah. El desembarco ocurrió sobre una franja arenosa conectada a zonas pantanosas, donde las dunas ofrecieron cierta cobertura frente al débil fuego enemigo. Los defensores alemanes, en pequeño número, respondieron con morteros desde posiciones cercanas y fusilería desde improvisadas trincheras. Por un error de navegación, la primera oleada se desvió aproximadamente 1 kilómetro al sur del punto previsto. Coincidentemente, ese sector había sido bombardeado previamente por equivocación, debilitando aún más la resistencia alemana. Esto permitió a las tropas norteamericanas avanzar rápidamente, desalojando a las fuerzas enemigas. En pocos minutos, los ingenieros abrieron una brecha en el espigón de hormigón, lo que facilitó el avance tierra adentro. Al frente de las tropas desembarcadas se encontraba el general Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente Franklin D. Roosevelt, quien motivó a sus hombres con una frase que quedó registrada en la historia del desembarco: «Comencemos la guerra desde aquí». La 4ª División de Infantería logró asegurar Utah Beach con relativa facilidad, neutralizando varias defensas alemanas gracias a un desembarco desviado que evitó los puntos más fortificados. Una de las baterías alemanas que logró mantenerse activa durante el bombardeo fue la de Crisbeck. Desde allí, uno de sus cañones consiguió alcanzar y hundir al destructor USS Corry, provocando la muerte de 4 marineros estadounidenses. Pese a este incidente aislado, la toma de Utah Beach fue rápida y con pérdidas relativamente bajas. En total, los estadounidenses sufrieron 429 bajas.
de las cuales 129 fueron muertos y 300 heridos. La playa que se transformó en un auténtico infierno en la tierra fue Omaha Beach. Allí, el fallido bombardeo preliminar dejó intactas las defensas alemanas, y cuando las primeras oleadas estadounidenses tocaron tierra, se enfrentaron a un fuego cruzado devastador desde posiciones fortificadas. Las tropas germanas estaban integradas por elementos de la 352ª División de Infantería, con veteranos del Frente Oriental, y de la 716 División de Costa, sumando alrededor de 7.000 hombres desplegados a lo largo de los 8 kilómetros de playa, protegidos por acantilados de hasta 50 metros de altura. A bordo de las lanchas, los soldados de la primera oleada observaban con asombro el estruendo de la artillería naval. Los proyectiles lanzados desde los acorazados pasaban por encima de ellos con tal potencia que muchos los compararon con trenes de carga surcando el cielo. Los soldados avanzaban tan hacinados dentro de las lanchas que la mayoría no podía ver más allá de los cascos de sus compañeros ni por encima de la rampa frontal. Algunos, con algo de visibilidad, alcanzaron a notar peces muertos flotando cerca, arrastrados por el oleaje, probablemente abatidos por los cohetes que no llegaron a alcanzar tierra firme. Al abrirse las rampas frontales, las ametralladoras alemanas dirigieron su fuego directamente hacia las aperturas. Varias de las embarcaciones habían quedado varadas en bancos de arena, a una poca distancia de la orilla, dejando a los soldados expuestos bajo fuego intenso antes de poder tocar tierra. Muchas de las lanchas que lograron llegar hasta la orilla desplegaron de inmediato sus compuertas frontales, formando rampas por las que comenzaron a descender los soldados estadounidenses, pero al salir, se enfrentaron a dos finales igual de letales. Algunos se hundieron en el agua debido al peso de su equipo y se ahogaron antes de alcanzar la playa. Otros fueron abatidos por el fuego enemigo sin siquiera abandonar las embarcaciones, que pronto ganaron el apodo de latas de sardinas por la facilidad con la que eran alcanzadas. En el sector occidental de Omaha Beach, una de las lanchas de asalto del 116º Regimiento de Infantería fue alcanzada de inmediato por fuego enemigo al abrir su rampa frontal. Los 3 mandos de pelotón que lideraban el desembarco cayeron abatidos al instante, junto a varios soldados más. Algunos intentaron escapar lanzándose por los costados, pero también fueron alcanzados. 2 miembros de la tripulación murieron en el acto. Uno de los soldados, al descender, encontró el agua apenas a la altura de los tobillos, pero tras unos pasos el nivel subió rápidamente hasta la cintura, obligándolo a nadar. Logró alcanzar un obstáculo antidesembarco de acero y se cubrió tras él. Las balas impactaban contra el metal y una de ellas atravesó su mochila sin herirlo. En varios sectores de la costa, al abrirse las rampas de las lanchas, los soldados se lanzaron al agua sin saber que, en muchos puntos, ésta les cubriría por completo. Numerosos combatientes no sabían nadar. La desesperación los llevó a deshacerse de sus armas y mochilas en un intento por mantenerse a flote. Detrás de ellos, otros observaban cómo los primeros desaparecían bajo el peso del equipo, lo que provocó escenas de pánico. Algunos fueron alcanzados por el fuego enemigo mientras luchaban por no ahogarse, sin importar su capacidad para nadar. Los cuerpos sin vida flotaban junto a heridos que pedían ayuda, y algunos, en un último intento por sobrevivir, fingían estar muertos esperando que la corriente los acercara a tierra firme. Una vez fuera del agua, avanzar por la playa se convirtió en una prueba extrema. El peso del equipo, junto con la ropa empapada, volvía a cada paso extenuante. Muchos sentían las piernas inmovilizadas por el esfuerzo, como si cargaran con plomo. Los que transportaban más munición o material adicional apenas tenían opciones de sobrevivir. Más tarde, se llegó a la conclusión de que muchas vidas podrían haberse salvado si los primeros en desembarcar no hubieran estado tan sobrecargados. Los gritos de dolor y auxilio se extendían por toda Omaha Beach. Entre las explosiones y el fuego cruzado, muchos soldados resultaban heridos al momento de tocar tierra. Algunos avanzaban lentamente, hundidos en el agua hasta el cuello y cargados con equipo que dificultaba cada movimiento. El agotamiento era generalizado. En medio del caos, varios cayeron sin lograr dar un solo paso, mientras otros buscaban cobijo en zonas menos profundas para recuperar fuerzas.
De algunas unidades, como pelotones completos, apenas unos pocos lograron alcanzar la orilla con vida. La pérdida de mandos al inicio del desembarco dejó a muchas secciones sin liderazgo. Sin embargo, los soldados comprendieron que quedarse quietos significaba una muerte segura. Bajo fuego constante y sin apoyo inmediato, avanzar era la única posibilidad de supervivencia. Cruzar esa franja de arena no era una misión, era una carrera desesperada por salir con vida. Durante los momentos más críticos del desembarco en Omaha Beach, los soldados avanzaban lentamente, cubriéndose en breves tramos entre explosiones y disparos. El terreno estaba cubierto de cuerpos sin vida, heridos incapaces de moverse y barcazas incendiadas que intentaban alcanzar la orilla sin éxito. La escena era caótica y devastadora. Varios combatientes intentaron regresar para ayudar a los que habían quedado atrás, pero fueron abatidos antes de lograrlo. Aquellos que consiguieron cruzar la playa no pudieron ofrecer apoyo, ya que la mayoría de sus armas habían quedado inutilizadas por el agua del mar y la arena. Se estima que cerca del 80% del armamento no funcionaba correctamente. Muchos soldados retiraron las fundas protectoras de sus fusiles demasiado pronto, dejando los mecanismos expuestos al agua salada. Además, casi todas las radios fallaron por el mismo motivo, lo que provocó una completa ruptura en las comunicaciones y una falta total de coordinación. En medio del fuego enemigo, el avance se volvió desorganizado, con unidades aisladas y sin posibilidad de reagruparse. En las primeras horas del desembarco en Omaha Beach, el colapso psicológico afectó a numerosos soldados expuestos al fuego enemigo y al caos del combate. Algunos, en estado de shock, abandonaron su equipo y se desplazaron desorientados por la playa o el agua, sin capacidad de respuesta ni conciencia del peligro inmediato. Varios quedaron inmóviles, sentados o tendidos, sin lesiones aparentes, pero completamente incapaces de reaccionar. La subida de la marea provocó nuevas víctimas entre los heridos que no podían moverse. Algunos se agruparon en embarcaciones varadas en un intento desesperado por ponerse a salvo, pero fueron superados por el agua y murieron ahogados. Otros, desorientados, caminaban por la playa como si ignoraran el entorno hostil, mientras las ráfagas de ametralladora levantaban columnas de arena a su alrededor. Las unidades médicas y los oficiales intentaban recuperar a los que podían, pero la intensidad del fuego obligó a suspender esos esfuerzos. En medio de la confusión, hubo casos de soldados que perdieron completamente el control, corriendo sin rumbo hasta ser abatidos. Heinrich Severloh, operador de ametralladora en el nido de resistencia 62, se convirtió en uno de los soldados alemanes que más bajas infligió a las fuerzas estadounidenses durante el desembarco en Omaha Beach. Con un ritmo de fuego sostenido durante horas y con el apoyo de un equipo que le suministraba munición, Severloh se convirtió en una pieza clave en la resistencia alemana en ese tramo del litoral. Heinrich Severloh recordó años después cómo las ráfagas de su ametralladora rompían la superficie del agua, marcando con salpicaduras cada impacto. Observó cómo los soldados estadounidenses se lanzaban al suelo intentando buscar refugio, mientras el desorden y el miedo comenzaban a extenderse entre las filas que intentaban avanzar por la playa. Cuando la ametralladora no estaba operativa, continuaba disparando con su fusil Mauser K-98, con el que llegó a usar aproximadamente 400 cartuchos en aquella jornada. Tras pasar toda la mañana abriendo fuego casi sin descanso, Heinrich Severloh notó algo inquietante. No escuchaba otras ametralladoras activas en su sector. Las posiciones vecinas, que al comienzo del desembarco también respondían con intensidad, habían quedado en silencio. Poco después, esta impresión fue confirmada por un mensaje transmitido a las 10:12, en el que se informaba que únicamente una ametralladora seguía en funcionamiento en el nido de resistencia 62. Era la suya. Durante horas, Severloh sostuvo prácticamente solo la defensa de ese tramo de playa. Uno de los momentos más traumáticos para Heinrich Severloh durante el desembarco en Omaha Beach no fue provocado por el uso masivo de su ametralladora, sino por un único disparo realizado con su fusil Mauser. Frente a su posición, 2 bloques de cemento, restos de un antiguo molino utilizado para producir material de construcción para los búnkers, ofrecían escasa protección en medio de la playa.
Fue allí donde Severlo detectó a un soldado estadounidense con un lanzallamas a la espalda que intentaba buscar cobertura tras esas estructuras. Sin vacilar, apuntó y disparó. La bala perforó el casco del soldado, abatiéndolo de inmediato. Aunque fue solo uno entre cientos de disparos realizados ese día, ese hecho quedó grabado en su memoria de forma persistente. Años después, Severlo recordaría ese momento como el más perturbador de todos, más incluso que ver caer a decenas de hombres por las ráfagas de su MG-42. Aquella imagen lo acompañó durante años en forma de pesadillas recurrentes. Alrededor de las 2 de la tarde, Heinrich Severlo detectó la presencia de tanques Sherman acercándose desde el oeste. Su ametralladora ya había agotado la munición principal, por lo que continuó disparando con proyectiles trazadores. Poco después, una explosión alcanzó su posición y lo hirió en el rostro, pero permaneció en el puesto. Una hora más tarde, el teniente Bernhard Frerking, responsable del nido de resistencia 62, le ordenó abandonar la posición. Severlo se retiró. Frerking cayó poco después. Con el frente colapsando, los supervivientes alemanes comenzaron a retroceder, desplazándose entre los restos del terreno en dirección a Colleville. Lo que permitió frenar la masacre inicial en Omaha Beach fue la llegada constante de nuevas barcazas de desembarco, que comenzó a llenar la playa con más efectivos. A medida que los soldados estadounidenses abandonaban el agua, comenzaron a agruparse en la orilla, ganando terreno con dificultad sobre la arena bajo un fuego letal. Las ametralladoras, la artillería alemana y las minas ocultas causaron estragos. En pocos minutos, todos los oficiales y suboficiales del 116º Regimiento que desembarcaron en el sector de Mons-les-Moulins murieron. La situación empeoró con la pérdida de 27 de los 29 tanques Sherman hundidos por el fuerte oleaje antes de llegar a tierra. Los 2 que alcanzaron la playa quedaron inutilizados en la zona de arrastre. En varios sectores las unidades sufrieron más del 75% de bajas. Sin apoyo y sin capacidad de avance, los supervivientes cavaron refugios improvisados o se protegieron tras obstáculos como caballos de Frisia, taludes y montículos de arena. El asalto en ese momento se había detenido. La playa se había convertido en una trampa mortal. Durante la mañana del 6 de junio de 1944, mientras los últimos focos de combate se apagaban en Omaha Beach tras una brutal carnicería, el resto del frente normando mostraba un panorama diverso de éxitos y obstáculos. En el extremo occidental, los Rangers del 2º Batallón completaban su misión en Pointe du Hoc, tras una arriesgada escalada bajo fuego enemigo. Aunque lograron asegurar la cima, descubrieron que los cañones que debían destruir ya no estaban allí. Serían hallados horas después, abandonados tierra adentro y destruidos por una pequeña patrulla. En Utah Beach, la suerte había estado del lado estadounidense. La 4ª División de Infantería desembarcó en una zona menos fortificada debido a un error de navegación que, paradójicamente, la desvió hacia un sector más favorable. En pocas horas, aseguraron el área con pérdidas mínimas, neutralizando las defensas alemanas sin encontrar una resistencia organizada. Más al este, la playa de Gold fue escenario del avance británico. Las fuerzas del Reino Unido, encabezadas por la 50ª División de Infantería, encontraron oposición dispersa pero lograron abrirse paso tierra adentro. El control de varias posiciones clave fue asegurado, aunque ciertos puntos como Hamel y la Rivière ofrecieron resistencia y provocaron bajas. En Juno Beach, los canadienses enfrentaron una defensa más consistente. Obstáculos costeros, minas y fuego cruzado causaron pérdidas considerables en la primera oleada. Aún así, con determinación, la 3ª División de Infantería logró romper las líneas alemanas en varios sectores, tomando posiciones importantes como Courcelles y Verniers. El avance, aunque costoso, permitió consolidar la zona antes del mediodía. Finalmente, en Sword Beach, tropas británicas y comandos interaliados desembarcaron bajo cobertura naval y con apoyo de blindados. A pesar del hundimiento de un destructor por una lancha torpedera alemana, los atacantes lograron progresar con rapidez, asegurando las defensas costeras y varias localidades cercanas. La organización y el impulso inicial facilitaron el avance hacia el interior. Para el mediodía, con Omaha ya bajo control estadounidense a un altísimo coste,
El resto de las playas aliadas habían sido aseguradas. Aunque quedaban sectores por limpiar y focos de resistencia dispersa, el desembarco había cumplido su objetivo principal: establecer una sólida cabeza de playa en la costa de Normandía. Hitler se despierta en el día D. La invasión ha comenzado. Esa mañana Hitler se levantó a las 8 horas, momento en el que fue informado de que las fuerzas aliadas habían desembarcado en la costa de Normandía. De inmediato convocó una reunión urgente con el alto mando del ejército, a la que asistieron los generales Wilhelm Keitel y Alfred Jodl. Tras escuchar el informe de la situación, el Führer se mostró confiado y autorizó el despliegue de la 21ª División Panzer. Convencido de que al tener a los aliados ya en tierra firme podría destruirlos, expresó con seguridad que había llegado el momento de derrotarlos en el continente. A las 9 de la mañana, el régimen nacionalsocialista transmitió oficialmente por radio el anuncio de la invasión. 10 minutos después, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, sus respectivos gobiernos hicieron públicas sus propias declaraciones. En Londres, el primer ministro Winston Churchill se dirigió a la Cámara de los Comunes, mientras cientos de ciudadanos se congregaban en torno al cenotafio de Whitehall, conscientes de que el futuro de Europa se estaba decidiendo en ese instante. A las 9 de la mañana, las fuerzas alemanas estaban completamente movilizadas, en espera de instrucciones. 1 hora y media después, a las 10:30, el general Erich Marx ordenó a la 21ª División Panzer lanzar un ataque contra las posiciones británicas en las playas. Sin embargo, su superior directo, Edgar Feuchtinger, anuló la orden. Mientras tanto, se desataba una agria discusión entre Fritz Bayerlein y Friedrich Dollmann sobre el mismo asunto. Bayerlein consideraba una locura exponer tanques a plena luz del día, bajo fuego enemigo de artillería y aviación, para lo que aún creía era simplemente una incursión menor. A las 2:30 de la tarde, Gerd von Rundstedt dio finalmente la orden al comandante Fritz Witt para que la 12ª División SS Panzer Hitler Jugend avanzara hacia la costa normanda. Lo hizo con gran reticencia, temiendo que al mover esa unidad tan al norte, la dejaría fuera de posición para responder cuando comenzara, según su creencia, la verdadera invasión en el paso de Calais. Alrededor de las 16 horas del 6 de junio, la 21ª División Panzer recibió la orden de atacar la brecha entre las zonas de desembarco británica y canadiense. Erich Marx, con tono urgente, le dijo al comandante encargado de la ofensiva: «Si no arrojamos a los británicos al mar, habremos perdido la guerra». Pero ni Hitler ni el alto mando, ya informados del desembarco desde las 11, estaban convencidos de que aquello fuera la operación principal. Seguían creyendo que el golpe real estaba por venir. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, la 21ª Panzer lanzó su ataque, marcado en los mapas aliados con un número 2 en rojo. La ofensiva fue repelida con contundencia y la división se replegó hacia Caen. El comandante alemán dio una justificación contradictoria. Afirmó haber avistado 600 aviones aliados desplazándose hacia el este y temía quedar aislado. Otros informes aseguran que su unidad fue duramente castigada por cazabombarderos, tanques británicos Firefly, artillería antitanque y fuego naval. Algunas fuentes afirman que perdió 70 de sus 124 tanques, otras que aún contaba con 70 al retirarse. Al anochecer, hacia las 22 horas, los primeros elementos de la 12ª SS Panzer llegaron al río Orne, pero la mayoría de sus tanques estaban inmovilizados por falta de combustible. Su comandante, Fritz Witt, no se mostró preocupado. A esa misma hora, el I-Cuerpo Panzer SS recibió la orden de movilizarse hacia Falaise, no hacia Caen. Poco después, se dio la orden de que la 17ª División SS Panzergrenadier Götz von Berlichingen marchara hacia Normandía. No llegarían hasta el 10 de junio, demasiado tarde. El alto mando seguía convencido de que todo era una maniobra de distracción. Pensaban que los aliados estaban siendo astutos y que la invasión real aún no había comenzado. Años más tarde, algunos altos mandos intentaron justificar su desconcierto culpando a un Hitler supuestamente dormido e inactivo. Pero la verdad era otra. Los servicios de inteligencia aliados los habían engañado con brillantez.
El primer conjunto serio de órdenes ofensivas alemanas no se emitió sino 14 horas después del inicio del desembarco, a las 007 del 7 de junio. Habían asumido que, por razones logísticas, los aliados atacarían un puerto, y en cierto modo no estaban del todo equivocados, solo que no esperaban que los aliados trajeran sus propios puertos flotantes consigo. Al finalizar el día D, los mandos británicos situados en la cabeza de playa de Sword adoptaron una actitud demasiado confiada respecto a su fracaso en la toma de Caen, convencidos erróneamente de que podrían capturar la ciudad al día siguiente. La resistencia encontrada por parte de la 21ª División Panzer había generado expectativas poco realistas entre las filas aliadas. Lo que no sabían aún era que lo peor estaba por venir. Todavía no se habían enfrentado a la temida División Hitlerjugend. Además, subestimaban por completo que el verdadero poder de fuego de la 21ª Panzer no residía en sus blindados, sino en sus temidos 24 cañones anticarro de 88 milímetros, que resultaban letales en el campo de batalla. En la mañana del 7 de junio de 1944, los británicos iniciaron las primeras ofensivas en dirección a Caen como parte de la Operación Perch, con la intención de rodear y capturar la ciudad. Sin embargo, estos avances fueron rápidamente detenidos por la tenaz defensa alemana. Hasta en 3 ocasiones, las tropas aliadas fueron rechazadas por la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, una unidad compuesta por jóvenes de apenas 17 y 18 años que combatían con una ferocidad fuera de lo común, equipados con tanques Panzer 4H, armados con cañones de 75 milímetros, pero no se trataba de simples reclutas. Esta división fue, sin duda, una de las formaciones más ideológicamente cohesionadas dentro de la Waffen-SS. Muchos de sus altos mandos procedían de la prestigiosa Leibstandarte, con experiencia acumulada en múltiples frentes, especialmente en el este. Su preparación se caracterizaba por una intensa formación tanto militar como doctrinal, que buscaba forjar soldados comprometidos con la misión y la disciplina. Uno de los elementos más destacados de esta unidad fue su batallón de reconocimiento, liderado por el comandante Bremer, conocido entre sus tropas como el Temerario, por su audacia y valentía en combate. Figuras como Kurt Panzermeyer ya habían demostrado su capacidad de liderazgo en campañas anteriores, consolidando su reputación como oficiales decididos y estratégicamente eficaces. Al mando de la división se encontraba el Standartenführer Fritz Witt, de 35 años, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble. La formación de estos jóvenes no siguió los métodos tradicionales. Se eligió un enfoque diseñado específicamente para prepararlos para un combate extremadamente exigente, flexibles como el cuero, resistentes como el acero de Krupp, ligeros como galgos, rezaba una consigna impuesta por el propio Führer y convertida en lema en los campos de adiestramiento. Debían convertirse en soldados completos, capaces de lanzarse a la garganta del enemigo, dignos de recibir condecoraciones. Se les inculcó un profundo sentido del deber, espíritu de camaradería, disposición al sacrificio, capacidad de decisión, autodominio y resistencia física y mental. Por ello, se prohibieron los ejercicios en los cuarteles. La instrucción se realizaba únicamente en condiciones reales de combate. Al final de los enfrentamientos, los Hitlerjugend habían sufrido un 60% de bajas, pero habían demostrado ser la fuerza más temida que enfrentaron los aliados en Francia. Los setos normandos fueron testigos de la caída de los primeros jóvenes, alcanzados por los ataques aéreos. Los jabos, implacables y persistentes, hostigaban sin descanso, como un enjambre de insectos furiosos, buscando desmoralizar a lo que apodaban la división infantil. Pero en lugar de quebrarse, los soldados respondieron con una ferocidad desbordante. En medio de la emboscada, muchos oficiales quedaron impresionados por la actitud de aquellos muchachos. Resistían como si tuvieran años de experiencia en combate, enfrentando al enemigo con rabia contenida y determinación. Algunos todavía llevaban en sus uniformes el brazalete de las juventudes hitlerianas, símbolo de su origen. Los ingleses sabrán pronto con quién se enfrentan, decían. A pesar del bombardeo constante de la artillería naval, los obuses, los cañones de los tanques y los ataques aéreos de la RAF,
aquellos jóvenes avanzaban a través de un infierno de acero y fuego, y contra todo pronóstico, lograron trabarse en combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. El 8 de junio de 1944, las fuerzas aliadas intentaron expandirse desde las cabezas de playa, pero sus avances fueron rápidamente contenidos gracias al despliegue en la zona de la división Panzerlehr. Esta unidad, considerada la más potente del ejército alemán en suelo francés por aquel entonces, contaba con 230 carros de combate y unos 600 vehículos motorizados, lo que la convertía en una auténtica fuerza de choque. Su intervención permitió frenar sin grandes dificultades a la 50ª División de Infantería Británica Northumbrian en las inmediaciones de Odrieux, y al día siguiente, el 9 de junio, al segundo cuerpo canadiense en localidades clave como Putot-en-Bessin, Norry-en-Bessin y Bretteville-l'Orgueilleuse. A su vez, el 11 de junio, la temida 12ª División SS Panzer Hitlerjugend volvió a desplegarse en el frente ante un nuevo intento aliado. En este caso, fue la 51ª División de Infantería Escocesa Highland la que intentó romper el frente hacia el sur de Ranville, apuntando a Saint-Honorin. Tras 2 días de feroces enfrentamientos, las fuerzas escocesas se vieron obligadas a retirarse, dejando atrás un elevado número de bajas. El estancamiento del segundo ejército británico en su avance hacia Caen tuvo múltiples causas, entre las que destacó la complicada geografía de la región. La zona estaba dominada por el llamado paisaje de bocage, un entramado de estrechos campos separados por gruesas líneas de setos, muros vegetales que ofrecían a las tropas alemanas el escondite perfecto para tender emboscadas. Desde esas posiciones camufladas, los defensores germanos desplegaban artillería, lanzacohetes, ametralladoras y armas antitanque Panzerfaust, convirtiendo cada intento de avance aliado en una trampa mortal. Durante aquellos intensos días de combates en las afueras de Caen, la presión aliada se tradujo en constantes bombardeos sobre las posiciones alemanas. El 14 de junio, un ataque naval británico impactó de lleno cerca de Benoist, donde se encontraba el puesto de mando de la 12ª División SS Panzer. Entre las víctimas del bombardeo se encontraba el propio comandante de la unidad, Fritz Witt, quien fue alcanzado en el rostro por metralla y murió al instante, junto a uno de sus oficiales. La noticia de su fallecimiento causó una profunda conmoción entre sus tropas, especialmente entre los veteranos que lo habían acompañado desde su paso por la Leibstandarte. Witt fue enterrado con honores militares en el cementerio de Champigny-sur-Marne. Poco después, el mando de la división recayó en Kurt Meyer, un joven oficial de 33 años, conocido por su audacia y liderazgo en combate. Tras asegurar las playas de Utah y Omaha, las fuerzas estadounidenses iniciaron su avance hacia el interior de Normandía con el objetivo de unir ambas cabezas de playa y consolidar el frente. El punto clave para lograr esta conexión era la ciudad de Carentan, un nudo estratégico por donde cruzaban varias carreteras importantes y una línea de ferrocarril. Su captura permitiría establecer un corredor entre los sectores de desembarco y facilitar el avance hacia Cherburgo. Sin embargo, el terreno presentaba enormes dificultades. Los alemanes habían inundado los campos circundantes, dejando como único acceso viable una carretera elevada de unos 2 kilómetros que cruzaba el río Douve y sus canales, flanqueada por puentes y sin apenas cobertura. El 8 de junio, paracaidistas del 51º Regimiento de la 101ª División Aerotransportada forzaron la retirada de las tropas alemanas desde Saint-Côme-du-Mont hacia Carentan. Durante su repliegue, los alemanes destruyeron el primer puente sobre la carretera elevada para frenar el avance aliado. A pesar de estos obstáculos, la 101ª Aerotransportada continuó su ofensiva, enfrentándose a una dura resistencia en una batalla marcada por el combate cercano y las difíciles condiciones del terreno. La toma de Carentan se volvió crucial para garantizar la continuidad del frente estadounidense y abrir el camino hacia el norte de la península de Cotentin. Operación Epsom, la tempestad de acero en Normandía. El mariscal Bernard Montgomery, visiblemente frustrado por la falta de avances del segundo ejército británico en Caen, sobre todo al compararlo con el veloz progreso del ejército estadounidense al mando del general Omar Bradley, decidió actuar con urgencia. Así,
el 21 de junio de 1944, ideó la Operación Epsom, una ambiciosa maniobra envolvente por el oeste de Caen, en la que se movilizaron más de 60.000 soldados y unos 600 carros de combate. El plan aprovechaba la reciente llegada del 8º Cuerpo Británico, desembarcado entre las playas de Gold y Juno. Lo que Montgomery desconocía era que, al mismo tiempo, importantes unidades blindadas alemanas del 2º Cuerpo Panzer SS se estaban desplazando desde el norte de Francia y Bélgica para reforzar la defensa. Estas unidades incluían a la primera SS Panzer Leibstandarte, apostada en Berson, la 10ª SS Panzer Frundsberg, defendiendo la estratégica Cota 112, la 9ª SS Panzer Hohenstaufen, desplegada en la ribera sur del río Odon, y la 2ª SS Panzer Das Reich, establecida en Noyes. A todo esto se sumaban cerca de 80 cañones antiaéreos de 88 milímetros pertenecientes a la 16ª División de la Luftwaffe, preparados para repeler cualquier avance enemigo. Antes del inicio formal de la ofensiva, entre el 24 y 25 de junio, el Segundo Ejército Británico logró avances parciales que ofrecían un atisbo de éxito. El 33º Cuerpo Británico, situado al flanco izquierdo del frente, capturó las localidades de Tilly-sur-Seulles, Audrieu y Cristaux. En el centro, el 8º Cuerpo tomó las aldeas de Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin, Noreilles-en-Bessin y Bretteville-l'Orgueilleuse. Por su parte, el 2º Cuerpo canadiense, en el sector derecho, logró ocupar Rhodes. Asimismo, la 49ª División de Infantería West Riding intentó un avance independiente hacia el estratégico cruce de Rauray, aunque solo pudo consolidar posiciones en Fontenay-le-Pesnel ante la férrea resistencia alemana. A las 7 de la mañana del 26 de junio de 1944 dio inicio la ofensiva conocida como Operación Epsom, con una preparación artillera de gran envergadura. Más de 700 cañones abrieron fuego, acompañados por medio millar de incursiones aéreas, disparos de las baterías navales de 3 cruceros británicos en el Canal de la Mancha y el poderoso cañón del monitor HMS Roberts. Media hora después, a las 7:30, la 55ª División de Infantería Escocesa comenzó su avance, logrando penetrar casi 4 kilómetros en las líneas alemanas y capturando las localidades de La Gaule y Saint-Mambieu, donde perdieron un tanque lanzallamas Crocodile, destruido heroicamente por el joven soldado Émile Dur. Gravemente herido, logró disparar 2 Panzerfaust y colocar una mina magnética sobre el blindado, convirtiéndolo en un amasijo de hierro. Por su acción, fue condecorado póstumamente con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Los escoceses también entraron parcialmente en Cheux y Le Haut-du-Bosc, pero el avance se estancó. Soldados alemanes salieron de posiciones ocultas entre la maleza o de fortificaciones disimuladas y provocaron severas bajas, destruyendo numerosos tanques británicos. Solo en Cheux, la 15ª División perdió 200 hombres, enfrentándose a formaciones de la 12ª SS Hitlerjugend y a Panzer IV, mientras otros blindados aliados fueron abatidos por cañones antiaéreos de 88 milímetros. Al caer la tarde, a las 18 horas, un nuevo intento por cruzar el río Odon fue rechazado, dejando más muertos entre los escoceses. El 27 de junio, segundo día de la ofensiva, a las 5 horas, unidades de la 11ª División Blindada apoyadas por la 43ª División de Infantería Wessex intentaron cruzar diversos tramos del río Odon, pero encontraron una férrea defensa de las Waffen-SS que detuvo el avance con eficacia. No obstante, la 15ª División Escocesa logró tomar completamente Cheux y Le Haut-du-Bosc, y una de sus unidades capturó el puente de Tourmoville, permitiendo establecer una precaria cabeza de puente en la ribera sur del Odón. Esta posición se amplió poco después con la toma de la localidad de Granville. En paralelo, en el sector más occidental, el 33º Cuerpo Británico consiguió ocupar Rauray, y al combinarse con el progreso del 8º Cuerpo sobre el río, los británicos lograron formar un saliente en el frente de unos 8 kilómetros de profundidad por 4 de ancho, situado al oeste de la ciudad de Caen. El 28 de junio, en su tercer día de combate, la Operación Epsom continuó con avances limitados. La 15ª División de Infantería Escocesa
logró consolidar su retaguardia al expulsar a las tropas alemanas de Mondrembille y Levaltru, mientras extendía la cabeza de puente sobre el río Odon al tomar el control de Gabrus. Sin embargo, no todas las unidades británicas corrieron con la misma suerte. La 11ª División Blindada, que había conseguido capturar Baron, protagonizó el avance más profundo dentro del sistema defensivo alemán, lo que la llevó directamente hacia la temida Cota 112. Esta elevación, altamente fortificada y defendida por unidades de las Waffen-SS, estaba equipada con cañones anticarro perfectamente posicionados. Cuando los tanques Sherman británicos intentaron ascender, fueron blanco fácil. Uno tras otro, los blindados fueron destruidos por fuego directo desde la cima, mientras desde los alrededores, ocultos en el denso terreno de bocajes y bosques cercanos, baterías de artillería y morteros pesados abrían fuego indirecto, causando una devastación total entre las filas británicas. El asalto a la Cota 112 se convirtió en una catástrofe para la 11ª División, que sufrió pérdidas muy severas. El 29 de junio de 1944, la Operación Epsom entró en una fase crítica. Aunque la 43ª División de Infantería Wessex logró capturar la localidad de Mowen, el avance aliado se vio inmediatamente contrarrestado por una serie de potentes contraofensivas del segundo cuerpo Panzer SS. A las 18 horas, la 9ª División SS Hohenstaufen lanzó un asalto desde Cheux hacia Noye, pero fue contenida por la 49ª División de Infantería West Riding. Ese mismo día, la 2ª SS Panzer das Reich atacó el norte del río Odon, siendo detenida por los escoceses de la 55ª División, mientras que la 10ª SS Frundsberg logró pequeños avances contra la 11ª División Blindada británica, destruyendo varios tanques Sherman. Sin embargo, estos contraataques comenzaron a perder fuerza el 30 de junio, cuando los aliados respondieron con un intenso bombardeo aéreo y de artillería, utilizando cazabombarderos Typhoon para castigar las concentraciones enemigas en la retaguardia, lo que obligó a las divisiones SS a retirarse tras perder unos 40 carros de combate, aunque habiendo infligido considerables pérdidas blindadas al enemigo. A comienzos de julio, la ofensiva británica fue oficialmente detenida. La Operación Epsom no logró cumplir sus objetivos estratégicos. El avance fue limitado y las bajas aliadas fueron tan elevadas que se impuso una pausa para reorganizar las unidades. Pese al desgaste sufrido, la reacción defensiva alemana fue considerada una victoria táctica. No obstante, dentro del alto mando del eje comenzaron a surgir voces críticas. El mariscal Gerd von Rundstedt y el mariscal Erwin Rommel propusieron al Führer abandonar Caen y reagrupar las fuerzas más al sur, idea que Hitler rechazó de plano. La osadía tuvo consecuencias. Von Rundstedt fue destituido y reemplazado por Günther von Kluge, mientras que el general Geir von Schweppenburg fue cesado como jefe del Grupo Panzer Oeste en favor de Heinrich Eberbach. Peor suerte corrió el general Friedrich Dollmann, comandante del 7º Ejército, quien se suicidó tras conocer que sería relevado del mando y sometido a consejo de guerra tras la pérdida del puerto de Cherburgo a manos de los estadounidenses. La ciudad de Caen fue completamente tomada por las fuerzas aliadas el 20 de julio de 1944, con un retraso de 36 días respecto al plan inicial del mariscal Bernard Montgomery, quien había previsto su captura el mismo 6 de junio durante las primeras horas del desembarco en Normandía. El prolongado estancamiento frente a esta ciudad clave fue visto como una seria derrota simbólica para el Reino Unido, especialmente porque mientras el avance británico quedaba detenido a escasos 10 o 12 kilómetros de las playas, el ejército estadounidense progresaba con mayor rapidez por la península de Cotentin y hacia Bretaña. Finalmente, el general George S. Patton, rival directo de Montgomery, logró romper el frente en Arromanches durante la Operación Cobra, lo que precipitó la retirada alemana y culminó en el cerco conocido como la Bolsa de Falaise, que selló el destino de las fuerzas del Tercer Reich en Francia. Las cifras reflejan la intensidad de los combates. Los aliados sufrieron cerca de 23.000 bajas y perdieron alrededor de 890 tanques,
mientras que las fuerzas alemanas contabilizaron aproximadamente 12.000 bajas y 300 carros de combate destruidos. A lo largo de los 36 días que duró la batalla de Caen, el ejército alemán consiguió ralentizar de manera significativa el avance aliado, logrando contener el frente occidental en un momento crítico. Este logro táctico fue visto como una última gran victoria para el mariscal Erwin Rommel, quien con ello lograba, en cierto modo, vengar su derrota en el Alamein de 1942 frente al propio Montgomery. No obstante, el éxito alemán sería efímero, ya que tras la ruptura del frente en el sur de Caen, las tropas estadounidenses y anglo-canadienses se unieron y avanzaron hacia el interior, lo que facilitó poco después la liberación de París y marcó el inicio del colapso del Tercer Reich en el oeste de Europa. El destino de Heinrich Severloh tras su captura. Tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses el 6 de junio de 1944, Heinrich Severloh no sabía que los soldados que lo habían hecho prisionero pertenecían al 16º Regimiento de Infantería, el mismo contra el que había disparado toda la mañana desde su posición en el nido de resistencia 62, en Omaha Beach. Afortunadamente para él, en ese momento no reveló demasiada información sobre su papel en la batalla, lo que posiblemente le salvó la vida. Herido, Severloh pasó los días siguientes en un campo temporal de prisioneros en Bierville, ayudando a otros soldados más graves que él. Después fue trasladado a Inglaterra y más tarde a Estados Unidos, donde permaneció cerca de 2 años en distintos campos de trabajo a lo largo de la costa este, desde Boston hasta Florida, realizando labores agrícolas, sobre todo en la recolección de cosechas. Durante su estancia como prisionero, un momento marcaría profundamente su conciencia. Un camarada hojeaba una revista Star que incluía un artículo gráfico sobre el desembarco en Omaha. Aunque Severloh no entendía inglés, su amigo le tradujo un fragmento que describía cómo, en el sector Easy Red, los soldados estadounidenses no podían desembarcar por el barro mezclado con sangre que les hacía resbalar sin cesar. Fue un duro golpe emocional que lo hizo enfrentarse por primera vez a la dimensión humana de lo que había vivido. En abril de 1947, Heinrich fue liberado anticipadamente a petición de su padre, que necesitaba ayuda en la granja familiar. De regreso a Alemania, intentó retomar una vida normal, pero los recuerdos de la guerra lo acompañaban. Buscando algo de paz, se reunió con la madre y la viuda de su amigo Bernhard Frerking, a quien ayudó a encontrar la tumba de su ser querido en un cementerio militar cerca de Omaha. Se reencontró también con Lisa, su antigua novia, con quien se casó en 1949. Durante años, fue ella su único refugio para hablar del pasado. Heinrich volvió en varias ocasiones a Normandía, buscando comprensión y perdón. Con los años, se reunió con veteranos de ambos bandos y, en el año 2000, publicó sus memorias como un acto catártico, no para hacerse famoso, sino para liberarse de la carga emocional que había llevado durante décadas. Falleció en 2006. Hoy, el nido DOABN 62 aún se conserva como testigo mudo de la historia de un joven que sobrevivió al infierno de Omaha.